La gran purga de Donald Trump de State. Obama y su guerra civil contra Trump. El expresidente Barack Obama es el líder del llamado Estado Profundo de State, y ha creado un gobierno en las sombras. En el proyecto de presupuesto que Donald Trump acaba de enviar al Congreso ya figura la previsión de despidos masivos en todas las agencias federales. De prosperar la iniciativa, entre 100.000 y 200.000 funcionarios perderán su empleo, según los cálculos de Mark Sandy, economista jefe de Moody's. Trump prometió drenar el pantano de Washington cuando se erigió en el encargado de devolver el poder al pueblo, cuando el director de la oficina presupuestaria de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, presentó el viernes el proyecto a la prensa, aclaró por qué iban a despedir a tantos funcionarios. No se puede drenar el pantano y mantener a toda la gente dentro. En la ofensiva contra el Deep State parece que no se va a salvar ningún negociado, pero la purga se presenta más dura en ámbitos clave como los servicios de inteligencia. Cuando la CIA observó que los ciberataques rusos contra Hillary Clinton y el Partido Demócrata tenían como objetivo favorecer la elección de Donald Trump, los colaboradores del 45º presidente electo ya anunciaron una reestructuración de los servicios de inteligencia porque están completamente politizados y necesitan adelgazar. El propio Trump les acusó de pasar a los medios información clasificada secreta. El verdadero escándalo aquí, tuiteó, es que la información clasificada es filtrada ilegalmente por la inteligencia como si fueran caramelos. Muy antiamericano. La verdadera historia aquí es por qué hay tantas fugas ilegales procedentes de Washington. Se pregunta Trump y él mismo se responde. Todavía tenemos mucha gente de otros gobiernos, de otras administraciones y sin duda el presidente Obama y su gente están detrás de las filtraciones, aseguró Trump. El presidente está convencido de la existencia de un contubernio de empleados públicos, en su mayoría contratados durante el mandato de Barack Obama, que se ha marcado como objetivo boicotear sistemáticamente la gobernabilidad de la nueva administración. En esta guerra se habla de que el coronavirus tendría mucho que ver con esta guerra oculta, y que de aquí a las presidenciales de los Estados Unidos en noviembre de este año 2020 puede ocurrir de todo, desde una invasión alien, a una guerra civil dentro de los Estados Unidos. Todo dependerá de las encuestas para ser presidente. Si son favorables a Donald Trump, puede ocurrir de todo en este mundo. Donald Trump, luego de declarar al movimiento Antifa como organización terrorista, pidió movilizar a la Guardia Nacional en todos los estados norteamericanos, siguiendo a Minnesota, en un acto no ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial, para enfrentar las violentas manifestaciones que han estallado a lo largo del país desde hace ya casi una semana. Parece que la idea es que Estados Unidos llegue a las elecciones en un permanente estado del. El presidente de Estados Unidos reclamó a los gobernadores y alcaldes del opositor Partido Demócrata a que recurran a la Guardia Nacional para controlar los fuertes disturbios antes de que sea demasiado tarde. La Guardia Nacional hizo un gran trabajo y debería usarse en otros estados antes de que sea demasiado tarde, expresó el mandatario estadounidense, aludiendo al desplazamiento del contingente de la Guardia Nacional en Minneapolis, donde se iniciaron las manifestaciones luego de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco. Otras ciudades y estados dirigidos por demócratas deberían observar los acontecimientos ocurridos en Minneapolis y seguir su ejemplo, reclamó Trump, al tiempo que planteó que si el gobernador de Minnesota, Tim Walz, hubiera movilizado a las tropas de la Guardia Nacional la primera noche, no habría habido problemas. Caos, primero fue el coronavirus y ahora ocurre esta revolución naranja a la americana. Todos sabemos que lo que le ocurrió a George Floyd es una injusticia, y que el policía que lo asfixió tiene que pagar con la cadena perpetua, pero nada justifica que se asalten tiendas y se robe. Pero está claro que hay intereses oscuros que quieren tener a los Estados Unidos en este estado de alarma hasta que llegue las elecciones. Nadie dice que Donald Trump sea un santo, pero si tiene que perder las elecciones tiene que ser por las cosas que realizó en su presidencia, no porque una mano oscura está realizando actos vomitivos y antidemocráticos. Estos que realizan estos actos están dispuestos a llevar al mundo al caos, y esto es lo grave. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llevar al mundo al caos? Porque ya nos llevaron al límite. De acuerdo a algunas versiones, el propio Trump habría tenido que refugiarse en el búnker de la Casa Blanca durante las protestas del día viernes. Durante el día domingo, el movimiento conocido como Anonymous se sumó a las protestas, hackeando las páginas web de las fuerzas de seguridad de Minneapolis, y difundió la lista de contactos del proxeneta y pedófilo Jeffrey Epstein, involucrando también a Donald Trump entre otros políticos. Buena parte de esta información no es nueva y de hecho había sido publicada, en su totalidad, y casi
en soledad, por Contrainfo en julio de 2019. Para algunos analistas internacionales, las protestas mezclan acciones espontáneas con otras que son coordinadas con el objetivo político de provocar lo que sería quizá el primer golpe blando dentro del propio Estados Unidos, o incluso el inicio de una prolongada guerra civil entre sectores de poder irreconciliables. Lo cierto es que durante este estratégico año electoral el llamado Deep State y la facción del establishment globalista, enfrentados con Trump, se juegan al todo o nada. El propio George Soros parece estar cumpliendo su amenaza a Trump, realizada en la última reunión de Davos en enero de 2020 cuando, luego de criticarlo duramente, sostuvo: su problema es que faltan 10 meses para las elecciones y, en una situación revolucionaria, ese tiempo es toda una vida. La realidad, camino de igualar a la ficción, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista al Washington Post que su intención para las elecciones de 2020 es usar el lema Keep America Great, algo así como mantener a América grande, que sería una variación de su actual Make America Great Again, a ser a América grande otra vez. Lo curioso del eslogan es que es exactamente el mismo que el utilizado por la película de terror de Purge, Election Year, estrenada el año pasado y en la que muchos vieron una crítica a lo que podría ocurrir si Trump llegase al poder. La cinta, traducida en España como La Purga, describe Estados Unidos como un país en el que una vez al año, y durante 12 horas, todos los crímenes son legales, asesinatos incluidos, para poder depurar un país. Lo cierto y a tenor de lo que estamos viendo, esta purga no sería una noche entera como en la película, sino que empezó en el año 2020 con el coronavirus y se mantiene con una especie de revolución al estilo de Ucrania. ¿Será porque detrás de esta conspiración están los mismos que organizaron la revolución en Ucrania? Por cierto, esto fue en tiempos de Obama. Los planes de estos pasan por una guerra nuclear que no llegó a poder ser ejecutada, pues un personaje rubio se les cruzó, y repito que nadie piense que defiendo a Trump. Digamos que unos tienen en la mente una guerra contra Rusia y aliados a China, y otros tienen en mente una guerra contra China y aliados a los rusos. Al final las dos cosas son igual de malas. Mientras que la pandemia del coronavirus azota la salud y la economía del país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha despedido este viernes al inspector general del Departamento de Estado Steve Linick, uno de los funcionarios que entregó información al Congreso estadounidense en el marco del juicio político impeachment del mandatario. En una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, Trump ha justificado que es vital que mantenga la mayor confianza con los inspectores generales. Ese ya no es el caso con respecto a este inspector general, ha explicado en la misiva, a lo que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN. En resumen, Trump está purgando todo lo que dejó Obama. La sorpresiva victoria de Donald Trump dejó incrédulo a medio país, al establishment político, económico y cultural del país y la prensa pro-Hillary. Su triunfo, esperamos todos que trabajamos intensamente para su elección, destruirá el legado radical y terrible de Barack Obama para el bien de la nación. La derrota del Partido Demócrata fue abrumadora. En el Senado los republicanos obtuvieron 52 escaños y en la Cámara de Representantes una gran mayoría. Se eligieron 33 gobernadores republicanos, un independiente y 15 demócratas. Muchas legislaturas de los estados eligieron más republicanos que nunca. Fue el peor rechazo hacia el Partido Demócrata por los votantes en 90 años. La prensa no ha dicho la verdad, y es que ese rechazo no solo fue hacia la corrupta Hillary Clinton, sino también hacia la fallida política doméstica e internacional de Barack Obama y su agenda radical. Con esos resultados, Donald Trump, el magnate neoyorquino, cambió el tablero político de Estados Unidos y lideró un movimiento contra el establishment de Washington de los dos partidos. Trump ganó en Florida, Ohio, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, los estados en juego más importantes y los que le brindaron la ventaja casi decisiva. Donald Trump se impuso en los estados del centro rurales, el sur del país y los del Rust Belt, cinturón industrial. Esta es la región que más ha sufrido el éxodo de fábricas, que provocó la globalización y la pérdida de empleos por los avances tecnológicos. Trump construyó un movimiento formado que incluyó a trabajadores anglosajones, sin título universitario, quienes se han sentido relegados y dejados a un lado por el progreso del país en los últimos años por los dos partidos. Trump les dijo: los hombres y mujeres olvidados de este país no volverán a ser olvidados, en su discurso de victoria. Su mensaje populista, proteccionista y antiglobalista en contra de los acuerdos de libre comercio, tuvo una gran resonancia en el norte y el centro del país y en el ya citado Rust Belt.
Protestas y motines para impedir que Donald Trump sea presidente comenzaron inmediatamente. Obama y el Partido Demócrata no han querido aceptar su derrota, los comunistas y los radicales no se conforman que su candidata, la corrupta y criminal Hillary Clinton, perdiera las elecciones a pesar del apoyo masivo del nuevo orden mundial, de la prensa desprestigiada de izquierda, los cientos de millones que recibió de Wall Street y el acostumbrado fraude de permitir a ilegales que votaran. De acuerdo con algunos renombrados teóricos de la conspiración, Barack Obama es en realidad un clon del faraón Akenatón, 1372 a.C. y 1336 a.C. ¿Por qué sería tan importante cambiar de presidente en los Estados Unidos? ¿De dónde viene esta guerra que se está librando?